Nos acompaña Frederick Burgo, politólogo, el hombre de la barba, ¿eh? Este es un terrorista de Hamas que tenemos aquí. Dime, Frederick, ¿cómo tú estás, hermano? Buenos días, Frederick. Mire, Frederick es egresado día, de la Frederick. Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma, básicamente de la Facultad de Ciencias Jurídicas, pero de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con él vamos a conversar acerca del conflicto palestino-israelí y el desglose un poco de la crisis de Oriente Medio. Así que ese es el tema con el que vamos a conversar con Frederick en el día de hoy. Así que, Frederick, gracias por la compañía. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme nuevamente a este programa que es un toque de queda en la mañana y ¿Cómo no? el pueblo franco-macorizano antes de despertar lo que va a sintonizar de mañana. ¿Cuál es la situación actual en este momento? ¿En qué punto estamos en la crisis, la guerra, como usted le quiera llamar? Porque hay mucha gente que le da diversos nombres. Matices. Exacto. Entre Hamas, Palestina e Israel. ¿Cuál es la situación? Realmente es un aspecto histórico lo que trae este conflicto. Viene del antiguo Egipto, donde estaban esas tribus. Realmente después de que se dieron algunas batallas, este conflicto se ha generado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo un acuerdo entre el Reino Unido el día 2 de noviembre, Balfour se llama, plena Primera Guerra Mundial, donde llevaron realmente a los colonos israelíes o judíos, como también le llaman, a la región palestina. La región palestina era un territorio que pertenecía a los otomanos. ¿Sabes? Las grandes batallas que se han librado a través de la historia, donde los imperios siempre buscan tener su territorio. ¿Sabes que Gran Bretaña siempre ha sido una potencia militar y económica? Le había prometido a los israelíes, judíos o hebreos, como también se le llaman, esa parte ahí donde está la región palestina, donde existían ya los palestinos. Establecidos ahí ya en el 1947, ya en el 48, hacen su independencia. Sin embargo, los palestinos no. Los palestinos llegan al 1967, es donde ellos quieren proclamar también su independencia, pero no lo dejan los israelíes. Ahí viene un conflicto ya más de 75 años, donde ha incursionado en varias ocasiones el ejército israelí a los territorios palestinos, que hoy se llaman muchos de ellos territorios ocupados, porque se le han ido demoliendo las casas a los palestinos y haciendo entonces residenciales para los colonos judíos, como también se le dice. Esto ha generado siempre el conflicto entre estas dos naciones. No es un asunto, como lo quieren ver, un asunto religioso. No, no es un asunto religioso. La mayoría de guerras en el mundo se dan por recursos naturales, por agua o por ambición política. Este es un asunto que se está dando por territorios. Los territorios palestinos desde 1947 se han ido reduciendo y como Israel es una potencia, para mí, de las primeras 3 potencias militares del mundo y con capacidad de inteligencia que solamente se comparaba con la antigua KGB. Como hoy ya no está la KGB, realmente es el Mossad, el servicio de inteligencia más poderoso que existe en el mundo. Pero ¿qué ha pasado con hace ya 2 semanas y 2 días, donde el diluvio de Al-Aqsa fue lanzado por el brazo armado de Hamas? Hamas tiene su organización política, pero también tiene su brazo armado. Hamas controla Gaza y Cisjordania la controla Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas es el presidente reconocido por el pueblo palestino en su gran mayoría. Sin embargo, este es un gobierno unitario de la cual ambas facciones tienen brazos armados. La Yihad Islámica pertenece al partido de Mahmoud Abbas. Entonces, tanto golpeo que a diario vemos cómo asesinan niños, niñas, mujeres que son los más afectados en este conflicto
israelí-palestino, que es históricamente, como ya le dije, más de 75 años aguantando bombardeos, robo de territorios para llevar allá colonos, establecerlos ahí en ese territorio. Por eso se dice que Gaza es la cárcel más grande del mundo a cielo abierto. Frederick, he escuchado analistas, ¿verdad? Porque hay que ser experto en este tema para poder hablar de cómo Hamás tomó esta iniciativa sabiendo que no tiene forma de competir a nivel de armamentos, de inteligencia, de fuerza, de poder militar contra Israel. O sea, es una batalla desigual que finalmente terminaría Hamás perdiendo. ¿Qué tú nos puedes referir sobre esto? Lo que ocurre también, como tú dices, es una guerra desigual, pero muchas veces el nacionalismo, el patriotismo, te hace llegar a cuando ya tú lo has perdido todo, la vida es lo menos que ya tú tienes para perder. Y ante ese conflicto, como dije, no es solo hoy. Hubo también la guerra de los 6 días, donde Israel cometió con sus bombas, sus aviones y su gran operación, más de 10.000 muertos. Eso no es raro, eso no es extraño. Este conflicto va a seguir. Yo le decía ahorita fuera de cámara a Yerjan que este conflicto no se para hasta que no se dé un reconocimiento a Palestina como un Estado. Lamentablemente, Israel no quiere reconocerlo porque Estados Unidos, su principal aliado, también se inmiscuye para que esto no suceda. Con lo que pasó con la operación Diluvio de Al-Assad, muchos hablan de que el Mossad, pero hay que reconocer que el gobierno de Benjamín Netanyahu en este momento no estaba bien posicionado. ¿Por qué digo esto? Porque se encontraba en las mayores manifestaciones de la historia en Tel Aviv, porque ha sido señalado por corrupción, pero también por querer modificar las leyes, quitarle el poder al Ministerio Público para dárselo al Congreso de Israel. Claro, la bancada de él son la mayoría en dicho Congreso, por eso él se dice, muchos expertos también dicen, que le dejan a un lado para que jamás ataque, entonces él y su poder militar poder ingresar de manera para que el pueblo de Tel Aviv, el pueblo israelí, se olvide de la situación política que estaba atravesando en ese momento Israel. Mira, yo pienso que la narrativa que hay, Occidente no la va a entender nunca, porque ellos se acusan mutuamente. Exacto. Tanto Israel dice que el responsable es Hamas, como Hamas dice que son los israelíes. Ahora, hay una cosa que sí es cierta. ¿Cómo tú enfrentas a un enemigo que sabe al cual no tiene posibilidad de, Eso es lo que yo le pregunté. posibilidad de vencer? ¿Tú sabes por qué? Porque sí hay un resumen, una base religiosa fundamentalista. Y es la siguiente. Ellos saben, la gente de Hamas sabe que Israel iba a hacer lo que está haciendo. Claro, y que claro. eso el mundo le iba a caer encima. Ellos están dispuestos a sacrificarse ellos, sacrificar esa población que no tiene nada que ver con el pleito, con tal de que Israel lo vean como el malo. Porque lo que no se puede negar es que no fue Israel que bombardeó a Hamas, sino que fue al revés. Entonces ellos provocaron el problema con la finalidad de que el mundo le caiga arriba y que aparezcan estos apoyos que están apareciendo ahora a nivel del mundo. No, y de hecho, Fue una vaina calculada sin importarle esa población que está ahí de civiles que no tiene nada que ver con el tema. Incluso muchos palestinos que viven en Israel. Una Sí, preguntita, claro. Hay una perdón, población Y muchos Manuel. palestinos que viven, en Gaza, que tienen su casa en Una Israel, pregunta a en Frederick. varios asentamientos. Sí. Porque eso es una vaina difícil de entender. Si tú te pones hay que estudiar. Claro. tiene muchas aristas. Y bueno, tú Demasiado. mencionabas el componente religioso. Sí. Y de por sí, las naciones musulmanas apoyan a Hamas, apoyan a Palestina, y en alguna ocasión han mencionado que es una yihad, que es una guerra santa. Sí. Una Entonces preguntita por ahí para, viene para, ese para Frederick. problema también. Déjame aclarar Ok. algo, mira. No todo árabe es musulmán. No todo musulmán Es es árabe. islamista. Ni árabe y ni
Es un asunto complejo. Eso no hay que, eso no hay Hay que lo entienda. entenderlo. Pero ¿Tú entiendes? No es importante, hay vamos a otro escuchar. componente. Irán Sí, apoya Irán, a- sí, y Irán es es, una- es el movimiento chiita más grande y poderoso. En ese sentido, Sí, el tema hay del enemigos de apoyo, Estados Unidos. muchachos. Deja Estados Unidos, ahí está Irán. Frederick, ¿cuáles naciones están apoyando a Israel? Tú mencionaste a Estados Unidos. ¿Y cuáles naciones importantes del mundo, verdad? Porque que República Dominicana o Haití, apoyo uno u otro, están apoyando a Hamas, Mira, Palestina, Gaza y todo ese Hay tema. presidentes, gobiernos, primeros ministros que apoyan a Israel. ¿Cómo cuáles Estados importantes? Unidos, Gran Bretaña, Scholz de Alemania también se ha pronunciado. Pero ¿qué pasa? Esos gobiernos han encontrado una población que En ha contra. condenado los ataques. Incluso hemos visto movilizaciones de cientos de miles de personas, tanto en Times Square, en Chicago, en Atlanta, en otras localidades de Estados Unidos, por ejemplo, también en España, en Aquí Francia. en República Dominicana recientemente hubo una manifestación. Sí, frente a sí. la- Fajaron, Pero- se dieron muchísimos golpes. Sí, Sí. porque va en Eso de que contra. hay eso- Sí, claro. Sí, sí. Igual que en Ah, yo Times sabía Square. eso. Sí. Igual que en Times Square, donde pro-israelíes y pro-palestinos se enfrentaron. Pero ahí más o menos son un poquito más educados y la policía interviene. Y cada quien coge una acera. Aunque se vociferan cosas, hasta personales, pero Y están más Rusia y apartados. China no se meten en eso. China ha estado un poco ambivalente, mas sin embargo Rusia ha puesto su posición condenando el genocidio. Rusia, donde vea, Claro. sí, donde vea a Estados Unidos de una vez Sí, está sí. ahí Claro. en contra de Estados Es un, Unidos. no asunto importa lo que sea. es un asunto geopolítico también, porque todos, si ustedes ven, todos los vecinos de Israel son enemigos de Israel. Jordania, a pesar de que la diplomacia lo ha acercado un poco, pero hay que ver también que en estos momentos se buscaba una alianza bilateral ya de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí y Israel, que eso iba a ser algo histórico, nunca se había visto eso, pero entonces con esta situación que se ha dado, se rompen las relaciones de nuevo entre Israel y Arabia Saudita. Mire, yo le voy a recomendar, Pedrito, por favor, hámele un close-up a esta portada. Este es un libro, este es un libro que está en PDF, en internet, gratuito. Usted puede buscarlo, El conflicto palestino-israelí de Pedro Brieger, o Brieger. Para que uno aprenda o entienda, pueda comprender cuál es el problema. Tiene un formato muy sencillo porque está en forma de pregunta. Son como 100 o 200 preguntas, Ok. 100 y pico de preguntas acerca de todo lo que a un occidental le pudiera interesar saber acerca del conflicto para poder entenderlo. El conflicto palestino-israelí de Pedro Brieger. Ustedes pueden conseguirlo gratis en internet y lo pueden leer para que entiendan lo que está pasando. Por lo menos tener una idea, ¿verdad? Claro, Básica claro, de cuál es la porque situación. yo he visto en las redes sociales gente opinando. que- Demasiado Sí, no. disparate. Frederick, otra preguntita. ¿Qué opciones, tú como conocedor del tema, se pueden plantear de resolución del problema? La ONU ha llamado a un alto al fuego. China está planteando lo mismo. Israel desconoce este llamado y lo que quiere es arrasar con Hamas. Como siempre lo han hecho. Estados Unidos e Israel siempre desconocen. El viernes yo estuve escuchando un exponente acá que realmente me llamó mucho la atención, donde se llame a asesinar, a matar públicamente a ciudadanos. Bueno, eso es lo que está Pero haciendo. nosotros entrevistamos el... Eso es lo Por que él eso él dice. se refiere a él. Ah, Sí, bueno, ¿tú sí, te refieres sí. a la... Sí, a ese- sí, a ese sí. entrevistado. a ese Es lamentable tener... Un israelí escucha- militar era. Es que sí. él era militar y... Israelí. Exacto. Pero debe tratar los Claro. términos, llamar, incitar al crimen, asesinar, Ese- realmente es inhumano. Esa es la formación. de Es ese- inhumano. Lo que hay que buscar que se dirima el conflicto, que las naciones que puedan interceder en para que se dé una solución política y pacífica, reconociendo al Estado palestino, como un Estado.
que eso es lo que degradaría realmente la situación. Hemos planteado, o has planteado posiciones de Israel, esto, aquello, pero de Hamas, ¿qué posición tienen ellos? O sea, ¿qué no puedes decir respecto a esta parte del conflicto? Hamas, como ya dije, es el brazo armado militar, Al-Hassan se llama. Tienen un poderío de lucha de guerrilla dentro de Gaza. Gaza es la frontera. Exacto. Han quedado estancados ahí, mas sin embargo, ellos han ganado adeptos dentro de su territorio, a pesar de la situación económica que vive la Franja de Gaza. Hamas, como les digo, se ha ido también no a la lucha terrestre, sino también por subterráneo, underground warfare, como se le llama, porque hay que recordar que Israel una vez destapó sus túneles y es ahí donde ellos invierten recursos económicos para luchar por debajo de la tierra, por los túneles. Eso es una parte que ellos dirigen dentro de la Franja de Gaza, grandes territorios, pero subterráneos, que ellos están tratando de que la lucha de Israel sea terrestre y no bombardeando como lo está haciendo hasta ahora, porque ahí es que ellos pueden salir y a través de los túneles, darle grandes golpes al ejército israelí. Pero hay que entender también algo, y es que en definitiva jamás se escuda en la población palestina para su lucha. Y definitivamente ¿Se escuda en qué sentido, Amado? se escuda en el sentido de que una población de civiles no armados, con un grupo armado que está haciendo la guerra con alguien a quien no puede vencer, mientras los israelíes matan inocentes palestinos, el mundo entero le cae arriba a Israel. La idea es esa, ellos saben Tú dices que no están militarmente, militares y Lo militares. dijo No, Frederick. militares con militares. Tú dices No, que hay civiles. no, imposible, no va a llegar. imposible. Ni la tecnología. Es más, Israel es una nación que tiene tecnología de guerra para enfrentarse con Rusia, para enfrentarse con punta. Estados Unidos. De punta. ¿Tú entiendes? O sea, estamos hablando de una de las naciones más... ¿Ustedes saben quién era miembro del ejército y entrenadora del ejército? Esta muchacha apellido Gadot, que hizo el papel de la Mujer Maravilla. Gal Gadot. Gal Sí. Gadot. Oye esa vaina. O sea, entonces, O sea, ¿cuál es la idea? En Israel es obligatorio el servicio militar. Exactamente. ¿Cuál es la idea? La idea es esa. Mientras Israel siga incursionando en Gaza, mata a los palestinos, mueren los palestinos, gente inocente, civiles que no tienen nada que ver con la guerra y todo el mundo le cae a el malo es Israel. ¿Qué tú opinas de eso, Frederick? De ese planteamiento. Mira, con relación al bombardeo del hospital, el hospital está identificado como un hospital, más sin embargo, fue bombardeado el hospital. No es un asunto que solamente están los civiles. Sí, Una exacto. panadería, escuela han bombardeado. Amado quiere decir como que jamás... Que está usa poniendo a el su escudo. gente ahí, que para Sí, que vea que están matando a la gente. pero jamás también ha tratado de lo que tienen en sus manos, lo que ellos han secuestrado, como le dicen los medios, pero son los rehenes que ellos tienen, también lo han llevado a la Franja de Gaza, porque si Israel bombardea, quienes se irán en esos bombardeos también serán los rehenes judíos, hebreos, que tienen en posición de Hamas. Se habla de, Frederick, de violaciones a mujeres, personas que incluso lo han asesinado, lo han quemado vivo. Hay videos en las redes. Cuéntanos de eso. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? Porque como nosotros ¿Quién es vamos que lo allá... está haciendo? Eso Solo es los un fake israelitas news. que lo están haciendo. Lamentablemente, los medios occidentales y el teatro que han CNN. marcado también de decapitaciones de niños por mano de Hamas, eso es falso. E incluso CNN tuvo que salir a desmentir esta situación Sí. y donde el mismo presidente de los Estados La Unidos Casa Blanca. tuvo que desconocer eso, porque realmente no se ha dado eso, decapitaciones. Sin embargo, hemos visto cómo colonos judíos tratan de maquillar personas para hacerlo ver como muertos, como hicieron también en Venezuela, que la derecha utilizó una parte del teatro para mostrar personas que estaban muertas sin serlo. Estas imágenes
han sido condenadas por grandes medios de comunicación alternativos también, porque realmente no corresponde con los hechos que se están haciendo. Jamás el pueblo palestino ha tenido mucha baja, menos ha tenido Israel por el poderío Claro. militar que tiene Israel. Es un pleito entre dos malos y los que están recibiendo el resultado final, quien está poniendo la cuota de sacrificio en muertos, heridos, mutilados, desaparecidos, es Palestina. ¿Qué? Eso es lo que pasa. O sea, Que esta guerra se libra también en ese frente, en el de la imagen y las relaciones por eso públicas. mismo. Porque cuando se habló de la decapitación de bebés, inmediatamente Hamas lanzó videos de sus soldados atendiendo y cargando niños. Sí, Porque hay sí. una narrativa, Exacto. y como nosotros no entendemos el fondo mismo de la situación, el verdadero fondo, nos venden cualquier. Finalmente, ¿qué puedes cualquier concluir de manera equilibrada, Frederick, como conocedor y experto del tema? No, como ya lo dije anteriormente, que ojalá que le permitan la ayuda humanitaria, los medicamentos, los alimentos, pero que las naciones se pongan en consono acuerdo para que pare este conflicto. Mira, hasta que si a Israel lo sigue apoyando Estados Unidos. y no solamente Estados Y Unidos, Reino Unido. Exactamente, si lo siguen apoyando, ellos van a intentar acabar con Hamas, porque para Israel el gran rámpano en su pie es Hamas, y si salen de eso van a poder. No van a poder. No. Porque- Y tú porque es que mencionaste- acabar una ideología, eso No, está bien, pero por lo menos van a hacer mucho daño. Finalmente, para que él concluya. Mira, nada, desearle suerte a los sobrevivientes de este magnicidio Bueno. realmente, porque es difícil. Pero como te seguía diciendo, que ojalá que intervengan las Naciones Unidas y los gobiernos o los países más poderosos para que traten de buscar la paz en este conflicto en Oriente Medio. Una palabra muy importante y muy poderosa dentro de tu discurso. Ojalá. De origen hebreo y que sea lo que Dios quiera. Exacto, Ojalá. El Bueno. panorama no se pinta bien. Bien. Muchas gracias, ¿Cómo no? Frederick, por las informaciones pertinentes y como decía ahí, entendiendo un poquito el tema, aunque como dice Amado, es muy, muy profundo. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo no? Señores, ha estado con nosotros Frederick Burgos conversando, porque no fue una entrevista en realidad, lo interrumpimos tanto que hicimos una conversación. Sobre todo tú, Amado. Congratulaciones. Sobre todo, Amado. ¡Ah, yo! Se me pareció Francis. Diablo, Frederick. Diablo, Frederick. Pude evidenciar que es que le apasiona el tema, porque él no hace eso, Amado no hace eso.